¿Te has despertado un lunes por la mañana y has sentido que tu alma estaba pidiendo permiso para no ir a trabajar? No por pereza, sino por agotamiento más profundo. ¿El agotamiento de aquellos que viven desconectados de su propio propósito? En la temprana edad, cuando finalmente llegamos profesionalmente, ¿por qué sentimos un vacío inexplicable donde debería haber satisfacción? Hay algo profundamente inquietante para descubrir que el trabajo que queremos tanto se ha convertido en una prisión dorada. Y hay algo aún más desconcertante para darse cuenta de que, a pesar del salario adecuado, el reconocimiento y la estabilidad, nuestra alma sigue siendo hambrienta. ¿Hambriento de qué? De significado. A propósito, de una razón que va más allá de la supervivencia y aprovecha el núcleo de lo que significa. El despertar silencioso de los 30 a la edad de 20 años. Trabajamos para probar. A los 30 años, necesitamos trabajar para ser. Esta transición marca uno de los giros más significativos en la psique humana, y pocos están preparados para ella. Durante mi práctica clínica, noté que la 30 décadas inaugura lo que llamé vacío existencial laboral, una condición en la que el individuo tiene todos los elementos externos del éxito, pero experimenta una profunda desconexión entre su esencia y su actividad profesional. No es depresión en el sentido clínico, es algo más sutil y, paradójicamente, más devastador. Es la percepción gradual que estamos experimentando una vida profesional que no nos pertenece. María, una ejecutiva de marketing de 34 años, vino a mí después de 3 promociones consecutivas. Dr. Frankl, dijo, debería estar celebrando. Tengo la posición que siempre quise, el salario que siempre he soñado. Pero me despierto todos los días, sintiendo que estoy engañando algo dentro de mí. ¿Cómo es esto posible? La respuesta no está en la patología, sino en la naturaleza humana misma. A los 30 años, nuestra psique lo suficientemente madura como para cuestionar no solo cómo vivimos, sino por qué vivimos. Lo que nos motivó en la juventud, reconocimiento, seguridad, estado, comienza a sonar vacío cuando se enfrenta a la creciente conciencia de nuestra finitud. La falacia de la realización externa. La sociedad nos enseña que un trabajo significativo es aquel que paga bien, ofrece prestigio y garantiza la estabilidad. Pero esta ecuación ignora por completo la naturaleza trascendente del ser humano. No somos solo organismos biológicos en busca de seguridad. Somos seres capaces de encontrar significado incluso en el sufrimiento, siempre y cuando este sufrimiento tenga un propósito. El error fundamental de nuestro tiempo es creer que podemos externalizar nuestra búsqueda de significado para estructuras externas. Esperamos que el empleo, la empresa, la posición, nos brinde listas lo que solo se pueden hacer de adentro hacia afuera, el significado de nuestra existencia. Recuerdo a Carlos, un abogado de 38 años, que construyó una carrera sólida en una prestigiosa oficina. Tengo todo lo que mis padres soñaron para mí, me dijo. Pero siento que estar viviendo la vida de otra persona. Cada contrato que firmo, cada cliente al que asisto, siento que me estoy alejando de lo que realmente soy. Carlos no. Estaba enfermo. Estaba despertando. Lo que experimentó fue lo que yo llamo el llamado de la autenticidad. Ese momento en que el alma se niega a seguir desempeñando un papel que no le queda bien. La anatomía del significado en el trabajo. El significado en el trabajo no es algo que encontramos. Es algo que creamos. Y esta creación ocurre a través de 3 dimensiones fundamentales que descubrí en mi práctica. La dimensión creativa, la dimensión experimental y la dimensión actitudinal. La dimensión creativa, trabajar como una expresión. La primera dimensión implica nuestra capacidad de expresar nuestra esencia única a través de lo que hacemos. No es necesariamente una cuestión de cambiar su carrera por completo, sino encontrar formas de infundir nuestra autenticidad en la función que realizamos. Ana, una contadora de 32 años, convirtió su relación con el trabajo cuando comenzó a ver su papel no como números de procesamiento, sino como crear orden del caos financiero para permitir que las pequeñas empresas prosperen. La misma actividad, una perspectiva completamente diferente. El significado emerge cuando podemos conectar nuestra actividad profesional con algo más grande que nosotros mismos.
Cuando vemos nuestro trabajo como una forma de contribuir a algo que trasciende nuestros intereses inmediatos. La dimensión experimental. Los valores en acción. La segunda dimensión se refiere a los valores que podemos experimentar a través del trabajo. Cada profesión, sin embargo, la técnica, ofrece oportunidades para expresar valores humanos fundamentales: compasión, excelencia, justicia, creatividad, servicio. Ricardo, un programador de 35 años, encontró un significado cuando se dio cuenta de que cada línea de código que escribió tenía el potencial de simplificar la vida de miles de personas. No cambió la profesión, sino que cambió su perspectiva sobre el impacto de su trabajo. El problema no está necesariamente en la naturaleza del trabajo, sino en nuestra capacidad para ver las conexiones entre nuestra actividad y los valores que consideramos importantes. La dimensión actitudinal. Libertad interior. La tercera dimensión, quizás la más poderosa, es nuestra capacidad de elegir nuestra actitud hacia las circunstancias profesionales, incluso cuando estas circunstancias no son ideales. Durante mis años en el campo de concentración, aprendí que incluso en las situaciones más extremas, preservamos una libertad fundamental: la libertad de elegir cómo responder a lo que nos sucede. En el contexto profesional, esto significa que podemos encontrar significado incluso en obras que no son nuestra primera opción, a través de la actitud que adoptamos. El mito de la pasión, más allá del "sigue tu corazón", una de las falacias más peligrosas de nuestro tiempo, es la idea de que debemos seguir nuestra pasión para encontrar significado en el trabajo. Este enfoque, aunque bien intencionado, invierte por completo el orden natural de las cosas. La pasión no precede al significado, lo sigue. Cuando encontramos formas de crear significado en nuestra actividad profesional, la pasión emerge naturalmente. Intentar pasarse por algo es como tratar de forzar el amor. Cuanto más lo intentamos, más lejano nos ponemos de la meta. Juliana, una gerente de recursos humanos de 36 años, me dijo: pasé años buscando mi pasión, pensando que cuando la encontré, todo tendría sentido. Pero descubrí que puedo crear pasión a través de cómo elijo mi trabajo actual. El significado en el trabajo no es un descubrimiento arqueológico en el que cavamos algo que ya existía. Es un acto creativo, una elección consciente para infundir significado en nuestra actividad a través de la perspectiva que adoptamos y los valores que expresamos. La responsabilidad de crear significado. Aquí llegamos al punto central de toda la pregunta: la responsabilidad. En una sociedad que nos enseña a externalizar la culpa y buscar soluciones listas, aceptar la responsabilidad de crear significado en nuestro trabajo es un acto revolucionario. No podemos esperar que nuestra empresa nos dé un propósito. No podemos esperar que nuestro jefe nos ofrezca significado. No podemos esperar que los cambios externos resuelvan preguntas que son fundamentalmente internas. Esto no significa aceptar pasivamente las condiciones de trabajo abusivas o inhumanas. Significa reconocer que, en las circunstancias nos encontramos, tenemos el poder y la responsabilidad de crear significado a través de nuestras elecciones, actitudes y perspectivas. Trabajar como servicio. La trascendencia del ego, uno de los descubrimientos más transformadores que puede hacer un individuo en la casa de los 30, es comprender que el trabajo más significativo es uno que nos saca del centro de nuestra propia existencia y nos conecta con algo más grande. Cuando nuestra motivación principal ya no es lo que puedo ganar y se convierte en cómo puedo contribuir, una transformación fundamental ocurre en nuestra relación con el trabajo. Este cambio de perspectiva no es solo filosófico, tiene consecuencias prácticas profundas. Marcos, un ingeniero de 33 años, experimentó esta transformación cuando comenzó a ver sus proyectos no como oportunidades para demostrar competencia técnica, sino como una oportunidad para crear soluciones que mejoren la vida de las personas. No cambié de compañía ni función, me dijo, pero cambié la pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo puedo destacar? Para ¿cómo puedo servir mejor? Integración, trabajo e identidad. Los 30. Enfrentamos la tarea crucial de integrar nuestra identidad profesional con nuestra identidad personal. Durante los 20, es natural mantener estos aspectos separados.
Somos una persona en el trabajo y alguien más en casa. Pero la madurez requiere integración. Esta integración no significa que debamos definirnos exclusivamente para el trabajo que hacemos, pero debemos encontrar formas de expresar nuestra autenticidad a través de nuestra actividad profesional. Es la diferencia entre trabajar para vivir y vivir el trabajo que hacemos. La desintegración entre la identidad personal y profesional es una causa importante del vacío existencial en la mediana edad. Cuando pasamos 8 horas al día como alguien que no somos, creamos una fractura interna que se manifiesta como ansiedad, depresión y pérdida de significado. El tiempo como aliado, la urgencia de la autenticidad, hay algo poderoso para alcanzar 30 y comenzar a sentir, tal vez por primera vez, la realidad de nuestra finitud. No más como un concepto abstracto, sino como experiencia vivida. Esta conciencia puede ser aterradora, pero también puede ser profundamente liberadora. Cuando entendemos que nuestro tiempo es limitado, las opciones profesionales basadas solo en seguridad o estado comienzan a parecer no solo insatisfactorios, sino casi absurdos. La conciencia de la mortalidad nos llama a la autenticidad. Dr. Frankl, me dijo Teresa, un consultor de 37 años. Me di cuenta de que si voy a pasar un tercio de mi vida trabajando, este trabajo debe significar algo para mí. No puedo fingir que se trata de dinero. Navegar por la transición, miedo al coraje, la transición a un trabajo más significativo rara vez es simple o lineal. Requiere una forma particular de coraje. El coraje para decepcionar las expectativas externas a favor de la autenticidad interna. Muchos de nosotros a 30 llevamos el peso de las expectativas, de los padres que han invertido en nuestra educación, el cónyuge que tiene nuestra estabilidad financiera, de la sociedad que nos juzga por el éxito material. Encontrar significado en el trabajo puede significar cuestionar algunas de estas expectativas. Pero aquí hay una verdad fundamental. Vivir una vida profesional inactiva no sirve a nadie a largo plazo. Cuando trabajamos sin sentido, ofrecemos al mundo una versión disminuida de nosotros mismos. Cuando encontramos un propósito, contribuimos de manera mucho más valiosa. La práctica diaria del significado, crear significado en el trabajo, no es un evento único, sino una práctica diaria. Es una serie de pequeñas opciones y reorientaciones que, acumuladas con el tiempo, transforman por completo nuestra experiencia profesional. Comience preguntándose cada mañana, ¿cómo puedo usar mi trabajo hoy para expresar lo que valoro? Al final del día, reflexione. ¿Cómo contribuyó mi actividad profesional a algo más grande que mis intereses personales? Estas preguntas simples, consistentemente practicadas, tienen el poder de transformar gradualmente su relación con el trabajo, incluso si las circunstancias externas siguen siendo las mismas. La paradoja de la satisfacción. Hay una paradoja interesante que observé en mis años de práctica. Cuanto más buscamos la satisfacción profesional directamente, más nos escapa. Pero cuando nos enfocamos en contribuir, servir, expresar nuestros valores a través del trabajo, la satisfacción surge como un subproducto natural. Esto se debe a que la satisfacción profesional genuina no es un estado emocional que podemos perseguir directamente. Es una consecuencia de vivir de acuerdo con nuestro sentido de propósito. Esto es lo que sucede cuando nuestra vida profesional está alineada con nuestra esencia. La posible transformación. Si ha venido aquí sintiendo que su vida profesional necesita una transformación profunda, sepa que esta percepción no es un problema para resolverse, sino un llamado para ser respondida. Es su psique madura pidiendo integración, autenticidad, propósito. Esta transformación puede ocurrir de muchas maneras. Puede ser un cambio de carrera radical, pero también puede ser un cambio radical en la perspectiva dentro de la carrera actual. Puede estar comenzando un proyecto paralelo que exprese sus valores, o puede encontrar formas de infundir más significado en las actividades que ya realiza. Lo importante es comprender que tiene el poder y la responsabilidad de crear significado en su vida profesional. Este poder no depende de circunstancias externas perfectas, depende de su disposición a asumir la autoría de su propia existencia. A principios de los años 30, estás en una posición lo suficientemente joven como para hacer cambios significativos, pero lo suficientemente maduro como para hacerlos. Sabiduría.
Use esta poderosa combinación para construir una vida profesional que honre tanto sus necesidades prácticas como sus valores más profundos. Recuerde, el trabajo más importante que puede hacer es convertirse en quien realmente es. Y cuando pueda hacer esto a través de su profesión, descubrirá que significado y apoyo no son fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de una vida bien vivida. Si estas reflexiones sobre el significado y el propósito profesional han resonado con usted, si reconoció su propio viaje en estas palabras, suscríbase al canal. Aquí continuamos explorando los problemas más profundos de la existencia humana, especialmente para aquellos que, como usted, han alcanzado la madurez y optaron por vivir la autenticidad. Su presencia en esta comunidad de personas que buscan significado no solo enriquece su propio viaje, sino que contribuye a un diálogo colectivo sobre lo que significa vivir una vida que vale la pena vivir.